Amigas y amigos, preguntas que me venía haciendo antes de la reunión de Quito de los presidentes venezolano y colombiano. ¿Qué le pasa al gobierno colombiano? ¿Qué ocurre con el presidente Juan Manuel Santos? ¿Qué los mantiene, tanto al gobierno como a Santos, alterados? Pues bien, vamos a ver después de la conferencia de Quito cómo evoluciona la situación. Pero por ahora digo que es sorprendente que dirigentes políticos de la experiencia y preparación de los integrantes del actual gobierno del vecino país, así como su presidente, que se ha manejado con habilidad y ponderación en otras situaciones delicadas, que por ejemplo dio una demostración de alta capacidad política en el manejo de la ruptura con su mentor ideológico, el presidente Álvaro Uribe, ahora esté dando constantes y claras manifestaciones de molestia y sobre todo exhiba una arrogancia que lo deja muy mal parado al abordar el tema del cierre de la frontera. Por ejemplo, el presidente Santos ha venido formulando desde que Venezuela decretó el estado de excepción en municipios fronterizos con Colombia y cerró la frontera, lamentables declaraciones que parecieran responder más al proverbial antivenezolanismo que subyace en la clase política colombiana que a la actitud de un verdadero jefe de Estado. Y por qué no decirlo, de un estadista. Declaraciones que manipulan los hechos, que mienten sobre lo sucedido, en las cuales apela a recursos ignobles como atribuir al vecino venezolano intenciones perversas por ejercer un acto de soberanía y asumir la defensa de los intereses de la nación lesionados con la inhibición o complicidad del Estado colombiano ante graves hechos delictivos en materia de contrabando, aprovechamiento de los productos venezolanos que ilegalmente pasan la frontera, ataque a la moneda y la intensa y criminal actuación de los paramilitares provenientes del otro lado de la frontera. En una visita a La Guajira, el presidente Santos se despachó con dos declaraciones antológicas respecto a una posible reunión con el presidente Maduro. En una dijo, comillas, no quiero reunirme solo para la foto, cierra comillas. Argumento este verdaderamente deplorable. Y en otra manifestó lo siguiente, comillas, solo me reuniré si hay voluntad de solucionar los problemas, cierra comillas. Lenguaje increíble en boca de un jefe de Estado que de esta manera expresa soberbia y arrogancia, así como desprecio por el diálogo al cual descalifica a priori. Luego de ese tipo de declaración tuvo que aceptar la entrevista con su homólogo venezolano, con lo cual quedó muy mal parado. A esta tónica verbal del presidente Santos habría que agregar, como ya ha trascendido, porque en política todo se sabe, para complicar más la situación, que ha apelado al procurador y al fiscal para que pidan a la Corte Penal Internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos procesar a Maduro y a su gobierno por delitos de lesa humanidad. En esa misma senda de la provocación armó un motivo adicional cuando autorizó a la Fuerza Aérea de su país a denunciar una incursión que nunca existió de aviones de guerra venezolanos sobre el territorio colombiano. ¿Qué pretenden Santos y su gobierno? Tensar la cuerda de las relaciones buscando desatar un conflicto armado. Si la historia sirve para algo, recordemos que años atrás un presidente colombiano, Virgilio Barco, metió una nave de la Armada colombiana en el Golfo de Venezuela, gesto que colocó a las dos naciones al borde de la guerra. Por otras vías y en otras circunstancias, ¿acaso Juan Manuel Santos pretende reeditar la provocación de su antecesor? Segundo comentario, el lunes de esta semana que termina, se reunieron en Quito finalmente los presidentes Maduro y Santos. Tan solo registro en este programa la realización del evento en un marco de tensión y con conclusiones muy generales. No obstante,
fue un buen paso para tomar el camino del diálogo entre los dos gobiernos. En el próximo programa me extenderé en el análisis de lo ocurrido y lo que este puede significar para el abordaje y solución de los problemas planteados en la frontera. Pausa y al regresar converso con Alí Rodríguez Araque, ex canciller de la República, ex ministro de Minas y Petróleo, ex presidente de PDVSA y actualmente embajador de Venezuela en Cuba. Estás viendo José Vicente Hoy. Hoy tengo un invitado muy especial, por muchas razones. Por lo que él ha realizado y hecho en este país. Es un hombre que uno puede decir que acumula muchos ex jefe guerrillero, el famoso Fausto. Ex de varios ministerios, canciller de la República, ministro de Energía, Petróleo, presidente de PDVSA, etcétera, etcétera. Actualmente embajador de Venezuela en Cuba. Se trata de Alí Rodríguez Araque. Un hombre que ha asumido la política como una pasión extraordinaria y además que ha profundizado en el estudio del petróleo, de la realidad nacional, de la complejidad del mundo. Yo pudiera decir que es un hombre del Renacimiento. Alí, ¿qué te parece? Un poquito exagerado, pero... o quizás muy exagerado. Bueno, eso hacemos creo nuestros yo, ¿no? mejores esfuerzos. Que hay libertad de expresión y yo opino así. Ciertamente. Tu visión de ese mundo complicado, complejo del petróleo en este momento. Digamos que no hay una situación muy especial. Han habido ciertos cambios de importancia, porque la economía mundial ha llegado a cierto nivel de estabilización. El crecimiento de la economía mundial no es hoy lo que fue hace años atrás, con la fuerte impulsión que le imprimieron China en primer lugar, pero también la India y otros países, en general los países asiáticos. China llegó a una situación de estabilización. Su crecimiento sigue siendo importante, 7, 8, 9%, pero ya no es el crecimiento de 17, 18, incluso llegó al 20%. La India también tuvo crecimientos importantes y ha llegado a un punto de estabilización, que fueron, digamos, factores muy grandes en el incremento de la demanda. Por el lado de la producción, Estados Unidos ha llegado a una situación de autoabastecimiento, de autosuficiencia, e incluso genera ciertos márgenes para la exportación. De manera que digamos que se está llegando a una situación de equilibrio en el mercado mundial y tampoco hay aspectos extraeconómicos de guerras como ocurrió en el pasado que pueden impactar particularmente la producción petrolera. Esa es la situación en términos muy generales, pero que creo que caracterizan bien el momento presente en cuanto al mercado petrolero mundial e incluso en cuanto a la situación económica mundial. En ese cuadro que tú señalas, ¿qué papel juega Venezuela? ¿Cuál es la situación de Venezuela en ese marco?
Venezuela, desde hace ya más de 15 años, ha jugado un rol protagónico muy importante, particularmente en el escenario suramericano, latinoamericano, caribeño, y por consecuencia también en el escenario mundial. Ese rol está allí presente, por supuesto. Esto está muy en relación a lo que es la situación del mundo y particularmente lo que es la situación en la región, que, digamos, igualmente, después de un crecimiento económico considerable, como fue el de América Latina, también ha llegado a una situación de estabilización. Eso es en términos muy generales lo que hoy caracteriza al mundo. Por supuesto, dados los intereses imperiales que siempre están presentes en estas realidades, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Ahí tenemos los incidentes con Guyana. Eso es estimulado desde afuera, porque siempre hubo una situación, digamos, tranquila con Guyana, pero ahora entra ExxonMobil en el escenario. El gobierno guyanés le otorga concesiones en zonas incluso que no están claramente delimitadas. No había acuerdo eso todavía entre el Estado guyanés y el Estado venezolano, y sin embargo el gobierno guyanés se tomó la libertad pues, de otorgar concesiones allí donde no hay una clara delimitación de fronteras. Y ahora le otorgó concesión en una mina de oro también. Exactamente, y además a eso se agrega ahora esta situación un tanto extraña, para llamarlo de alguna manera, del gobierno colombiano. Toda esta situación que se nos ha presentado en la frontera. De manera que vivimos una situación de equilibrio, pero siempre de un equilibrio un tanto inestable en estos escenarios. ¿A dónde puede conducir esa situación de ese equilibrio inestable? Primero hay que matizar esto de inestable. El equilibrio es básicamente estable, pero por supuesto hay estos factores de perturbación. ¿A dónde puede llegar? La respuesta es difícil darla en este momento. Lo que esperamos como venezolanos es que se restablezca un equilibrio estable, que no sea perturbado, y yo creo que eso implica al tiempo que una política vigorosa, también una política de diplomacia que busque los acuerdos, la solución pacífica de la disputa sin que vayamos a situaciones más graves. La crisis de los precios del petróleo nos coloca ante una realidad que ya Venezuela no puede esperar nada del modelo rentista petrolero. Sí, yo no diría que hay una crisis petrolera. El nivel de precios llegó a un punto que no es nada despreciable. Es decir, recordemos la situación que tuvimos apenas iniciado el gobierno, estuvimos juntos con el presidente Chávez en el Consejo de Ministros. A $7 el petróleo. Llegamos así, gracias a los acuerdos que llegamos con la OPEP de recuperar la unidad interna de la OPEP. Ese año, en el 2000, nosotros comenzamos en el 98, en el año 99 llegamos a $16. Pero entramos con 9 y en los primeros 10 en que no había acuerdo, bajaron a 8, a $7. Que fue una situación dura para nosotros. No sé si tú recuerdas que en el primer gabinete yo había sido el enlace con el gobierno de Luis Herrera para recibir en la parte petrolera, y lo que nos plantearon era que se requería un empréstito de $3.000 millones para poder pagar los empleados de ese año. Y con el precio del petróleo como estaba, bueno, pero gracias a la política del presidente Chávez, de la unidad de la OPEP, no fue necesario llegar a un endeudamiento tan colosal como ese, en ese momento. Pero en todo caso vivimos una etapa en que el país se acostumbró a vivir con un precio petrolero alto.
Eso ocurre en toda familia. Exacto. Aumenta el ingreso y el gasto aumenta también. Pero cuando ocurre eso hay que restringirse. Claro. Es que siempre es fácil ajustarse hacia arriba. Lo difícil es ajustarse hacia abajo. Ahora tenemos que ajustarnos hacia abajo. Es decir, el ingreso venezolano cayó bastante por encima del 30%. De manera que hay que ajustar la economía, hay que ajustar el gasto público. En general, pues hay que reordenar la economía. ¿Ajustarla en qué dirección? Hay que hacer un orden de prioridades. Como en una familia, cuando cae el ingreso, pues hay ciertos gastos que hay que restringir, menos vacaciones, menos gastos que no son indispensables. Entonces, ese reordenamiento hay que hacerlo en este momento y eso comienza por el presupuesto público, que es el primer elemento de distribución del ingreso en Venezuela. Pero yo creo que vienen otros ajustes que son... El país tiene que producir. Eso es un viejo sueño, porque seguimos dependiendo en grado determinante de la renta. Y hay ciertos problemas que sin solución, olvidémonos de que Venezuela va a tener un fuerte ímpetu, por ejemplo en el campo de la industria y en otros sectores. Para poner un ejemplo, desde el año 1936, aquí venimos arrastrando un bolívar sobrevaluado. En aquel entonces hubo una devaluación del dólar, en el año 36. Todas las monedas del mundo devaluaron. Venezuela no solamente no devaluó, revaluó la moneda. Y desde entonces hemos tenido un bolívar sobrevaluado. No se han hecho los ajustes en el momento en que era posible hacerlo. En este momento es sumamente difícil, porque una devaluación del bolívar, un ajuste del bolívar, para llevarlo a un nivel de mayor realidad con el dólar y con la producción nacional, provocaría una crisis espectacular. Pero es una tarea histórica pendiente en la economía nacional. Y así podrían citarse algunos otros 4 ejemplos. Vamos a hacer unas elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. Se dice que se debate en torno a 2 modelos. ¿Es cierto? En estas elecciones, bueno, no ahora, se vienen confrontando desde hace ya bastantes años, desde que estábamos en el Congreso, 2 modelos. Esa confrontación se acentuó con la llegada del presidente Chávez a la conducción del país y sigue la confrontación con el ascenso del presidente Chávez a la conducción del país. Se comenzó a revertir, mejor dicho, el viejo modelo de distribución de la riqueza y del ingreso petrolero. Mejoró considerablemente el ingreso de la población, mejoró la situación de los sectores más humildes del país y eso obedeció a un nuevo esquema de distribución del ingreso. Pero en la medida en que cae el ingreso hay menos recursos que distribuir y por supuesto comienzan a aparecer un conjunto de problemas en la economía y en el ámbito social también. Eso exige, por un lado, en el nivel del gobierno hacer las revisiones correspondientes, pero hay que explicarle al pueblo con toda franqueza, con toda crudeza, como ocurre en una familia, cuando es necesario restringir el gasto, la nueva situación que estamos viviendo. Hay una nueva situación. ¿Se está haciendo? ¿Perdón? ¿Se está haciendo eso? ¿Se está explicando al país eso? Usted está aquí en Venezuela, me lo puede explicar mejor. Pero tú eres una persona Si muy no se informada. si no se está haciendo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es decir, que no se está haciendo. Hay que hacerlo. Si no se está haciendo, hay que hacerlo. En todo caso, en estas elecciones parlamentarias se toman algunas decisiones importantes, ¿no? O surgirán del resultado algunas decisiones importantes. La elección parlamentaria tiene una importancia considerable. Porque sin que vivamos en una democracia parlamentaria, el Congreso tiene un peso muy importante. Primero por las atribuciones que le atribuye la Constitución, las leyes, y además por el
el poder político o la parte del poder político que representa el Congreso de la República. De manera que estas elecciones que vienen no son cualquier cosa. El resultado de las elecciones va a tener una gran importancia para el futuro inmediato del país y puede ser también para el futuro inmediato y a largo plazo. Para el modelo aplicar o seguir aplicando. Exactamente, porque este año es un año de dificultad económica y el año próximo nada indica que va a ser distinto a lo que queda de año. Van a haber problemas porque ha caído el ingreso petrolero. Y si tenemos un Congreso, una asamblea de oposición, va a ser un obstáculo tremendo para poder precisamente hacer estas revisiones que hay que hacer en el gasto público, del gasto general en la sociedad y del funcionamiento de la economía nacional. Se va a querer aprovechar la situación precisamente para cumplir un sueño que no ha podido realizar la oposición, que es el derrocamiento del gobierno. Es, por ejemplo, pedir la destitución del presidente, ya lo han hecho sin poder lograrlo, y puede crearse una situación bastante delicada. Por eso, estas elecciones, y eso tiene que tenerlo muy claro el sector, digamos, del chavismo, que estas elecciones no se van a ganar por simple inercia, porque el chavismo esté presente. Requiere una acción muy vigorosa, muy dinámica, por parte del gobierno, por parte de las fuerzas políticas que acompañan este proceso, porque si no vamos a tener un escenario bastante delicado. Vamos a hacer una pausa ahí y al regresar vamos a seguir profundizando en este aspecto que me parece sumamente importante. ¿Cómo no? Estás viendo José Vicente Hoy. Ali, en esta etapa y en relación con el proceso electoral, que es lo que destaca más, ¿no? Hay dos momentos cruciales. El proceso en sí, ¿no? Su desarrollo, las acechanzas, los riesgos que se corren, las fuerzas que pretenden caotizarlo, y luego el resultado. ¿Cómo va a reaccionar el país frente al resultado? ¿Cómo va a reaccionar la oposición? ¿Cómo va a reaccionar el chavismo? Tú que eres un experto. Uno tiene siempre que, para hacer estos análisis, ubicarse en los zapatos del adversario. El adversario no tiene un solo par de zapatos. Tiene detrás de sí la fuerza imperialista que tiene particular interés en Venezuela por la importancia estratégica de Venezuela. Generalmente la respuesta inmediata es el petróleo, pero ubiquémonos en el mapa de nuestra América. La ubicación de Venezuela de frente al Caribe, en la entrada de Sudamérica, analicemos los factores históricos de Bolívar para acá y con particular relevancia el periodo que inaugura Hugo Chávez, la importancia obvia del petróleo sigue teniendo una importancia fundamental, el petróleo como principal fuente energética del mundo, y todo el conjunto de factores políticos. Eso simplemente para enumerar algunos factores que destacan el rol que hasta por ley de gravedad, más allá de la política, juega Venezuela en el conjunto, en el cuadro estratégico suramericano, latinoamericano, caribeño y en el mundo. No es casual que
el gobierno norteamericano ya ha trabajado sistemática, constantemente, con alianzas en la región para provocar bien inestabilidad interna y el aislamiento internacional. Eso no ha cesado. De nuevo vemos ahora la reactivación de esta estrategia con la política de Colombia hacia Venezuela, y más específicamente del presidente Santos, y la estrategia que se sigue desde Guyana también. En consecuencia, no es nada extraño que esta coyuntura electoral esté matizada y si no fuertemente caracterizada por intentos de disturbios, de conflictos, y por supuesto se acentuará mucho la sempiterna consigna del fraude electoral. Y eso será como una especie de vertiente que estará presente también para el año próximo, porque no hay elementos para pensar que la oposición pueda tener una victoria. Ahora, eso nunca puede descartarse porque las victorias nuestras no vienen por ley de gravedad, por simple inercia. Hay que trabajar fuertemente porque estamos en medio de un gran conflicto político que no solamente es interno, sino que es internacional, es mundial. El 6 puede desatar una confrontación cruenta. Eso no depende de nosotros. Depende de qué está elaborando el Departamento de Estado, el Pentágono, con relación a la situación que se abre con una nueva victoria revolucionaria en Venezuela. ¿Qué está pensando la oposición? ¿Cuán unida está la oposición en torno a una salida cruenta? Porque es un aspecto que particularmente nosotros debemos tomar muy en cuenta. La oposición no es un cuerpo monolíticamente unido. Homogéneo. No es homogéneo. Hay matices, hay intereses que es necesario desagregar en la sala de mapas para poder elaborar una política correcta, incluyendo... Perdona, ¿tú crees que dentro de la oposición hay factores que quieren jugar limpio? Que les Yo interesa pienso jugar que limpio. sí. Yo parto de la buena fe, pero por supuesto no solo de la buena fe, porque sería ingenuo. Hay gente que está, unos explícitamente, otros calladamente, jugando una situación de violencia en el país. Desde luego, hay que tomar en cuenta también, pienso yo, que el pueblo venezolano en general ha alcanzado un alto grado de madurez y tiene una experiencia electoral y un intento por crear una situación de caos con motivo del resultado electoral. Hasta ahora no ha tenido éxito. La denuncia del fraude ha sido un fracaso, Sí. sistemáticamente. Pero claro, ahora es mayor el peso, ese es el que tú hablabas, el imperialismo jugando dura, fuerte, porque para esos factores es sumamente grave una relegitimación del proceso revolucionario venezolano en una nueva elección. Yo coincido contigo en ese enfoque. Nosotros debemos luchar permanentemente por mantener una situación de paz en el país y fuera del país. Pero obviamente que aquel refrán venezolano, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y no podemos caer en la ingenuidad de que no va a haber un sector interesado en provocar perturbación interna, en desestabilizar la situación del país, para lo que ya comenté anteriormente, la estrategia imperial, aislarnos internacionalmente y desestabilizarnos internamente. De manera que las fuerzas revolucionarias en Venezuela, y particularmente el chavismo, para llamarlo con
el carácter que tiene Venezuela, pues tienen que analizar cuidadosamente todas estas cosas y elaborar las correspondientes políticas y los planes que se derivan de esas políticas. ¿Tú crees que se le está dando, y tú fuiste canciller, una buena respuesta en este momento a esa ofensiva feroz que hay en el exterior? Como nunca antes ha habido, pues. Yo creo que había un esfuerzo significativo. La gira que hizo el presidente Maduro es un hecho que apunta en una dirección correcta. Los esfuerzos que viene haciendo nuestra canciller Delcy Rodríguez, igualmente. Ahora, pensando en voz alta, creo que habría que buscar incorporar más fuerzas dentro y fuera del país. Creo que eso es perfectamente posible y que es un trabajo que hay que realizar quizá con un poquito más de energía. Enfrentar esa conjura internacional galvanizando la unidad interna. Sí. Para eso se necesita una política de diálogo con otros sectores. De diálogo, sí. ¿Qué piensas tú del diálogo? El diálogo no lo consigo como un hecho universal en Venezuela, sino que hay que saber, hay que dialogar con todos, pero obviamente sabiendo que hay matices importantes y a veces diferencias insalvables. Pero el diálogo hay que hacerlo hasta con los peores enemigos. Mira, hay un ejemplo que siempre me gusta citar en estos casos. En el momento de mayor intensidad de la guerra en Vietnam, estaban reuniéndose representantes de las fuerzas imperiales norteamericanas con representantes de las fuerzas populares de Vietnam. ¿Y por qué no hacerlo nosotros internamente en Venezuela? Incluso con muchos sectores que son de oposición y es su legítimo derecho a hacer oposición, de oposición democrática, porque además nosotros no podemos tirar en un solo saco a toda la oposición. No toda la oposición es golpista. Estoy seguro de eso. Y creo que en eso coincidimos por muchas de las cosas tuyas que he leído. De manera que hay que examinar mejor estas cosas. Hay que saber mover mejor el tamiz. ¿Tú crees que vamos a hacer una prueba de fuego de la capacidad para mantener la estabilidad democrática y avanzar en los cambios sociales y económicos del proceso bolivariano? Es decir, que sea en este escenario de una elección parlamentaria, que es lo curioso, ¿no? Porque se explica cuando se trata de una elección presidencial, ¿no? Sí, no, pero en ese caso el Parlamento entra a jugar un rol muy importante. Quizá haya un hecho llamativo, ¿no? Mientras el Parlamento está bajo el control del chavismo, no se nota mayormente el problema. Pero un Parlamento en manos de la oposición es una diferencia sumamente importante en el cuadro político general del país. Eso es un factor también que hay que tomar muy en cuenta. Sobre todo cuando se trata de una oposición que no ha dado suficientes pruebas de lealtad al sistema democrático y a la democracia, ¿no? Por lo que ya comentamos. Es decir, que es una oposición poco confiable. Yo insisto, yo no hablo genéricamente de la oposición, no veo la oposición como un todo, insisto, monolítico, sí, homogéneo. No me pidas ejemplos de quién es tal cosa o tal cosa. Eso es una tarea ya de nuestra dirección política. Pero quizá en medio de una discusión yo podría dar ejemplos. No los daría en este momento, por razones elementales. Porque es un problema que tiene que ser discutido en la dirección del Estado y en la dirección política para definir claramente
las políticas en estos ámbitos. Tu visión de lo que va a ocurrir. No eres un adivinador ni nada por el estilo, pero eres un analista. Creo que lo que ha sido la fuerza chavista en Venezuela ha logrado victorias que no se pueden capitalizar como victorias de la fuerza pura del chavismo, sino que son victorias populares. Es decir, la virtud que ha tenido el chavismo precisamente es de haber trabajado conjuntamente con el pueblo para obtener logros importantes. Entre otros, y el fundamental, un esquema de distribución popular de la renta petrolera. No solo eso, pueden citarse muchos otros logros. Ahora, tiene que fortalecerse mucho la unidad del chavismo con el pueblo. Y el ámbito donde tiene que establecerse es precisamente la construcción. Es una tarea pendiente, estratégica y fundamental. Ahí se juega el verdadero destino de la revolución. En la construcción del poder popular, que en mi opinión está en los consejos comunales y en las comunas. Que se ha avanzado. La construcción de un nuevo poder. Se ha avanzado bastante, ¿no? Se han hecho avances. Sí. Ahora, no podemos decir que todavía eso ya cristalizó en un nuevo poder en Venezuela. De manera que allí está el mayor desafío, en mi opinión, de la revolución venezolana. Yo afirmo además que la propuesta más avanzada que hizo Hugo Chávez fue la propuesta de la construcción de los consejos comunales y de las comunas, porque era la idea de un Estado verdaderamente democrático. Es una tarea pendiente todavía. Creo que se ha avanzado en esa dirección. Yo, lamentablemente, he estado ausente del trajín diario de estas cosas, pero hace tiempo, por ejemplo, estuve presenciando la vida de una comuna en el estado de Lara, en las viejas tierras de Argimiro Gabaldón, y de verdad que es una muestra de cómo se estructura el poder popular abajo, que es no solamente el poder en el ámbito específicamente político, sino también de desarrollar actividades económicas que le den sustentación terrenal a la construcción de ese poder popular. Eso hay que hacerlo en todo el país. Si no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo con nuestro objetivo estratégico, que es la construcción de ese poder. Es decir, todas las revoluciones se han caracterizado por la construcción de un poder paralelo. Los soviets, las bases campesinas en China, el desarrollo de lo que fue la guerrilla y las bases campesinas organizadas por la guerrilla en Cuba, más el movimiento popular, el movimiento organizado en las ciudades. En Venezuela, la tarea que tenemos es, desde la estructura estatal existente, que es la misma anterior, cambió el gobierno, pero la estructura estatal es la misma y la conformación estatal es la misma, la institucionalidad sigue siendo la misma, salvo algunos cambios que se han hecho, pero la construcción de ese poder desde abajo, de las comunas, que es una tarea fundamental, estratégica, fundamental para el destino ulterior de la revolución venezolana. Es el verdadero legado de Chávez. Efectivamente, el más importante de todos, sin duda alguna. Muchas gracias. A ti. Y mucha suerte, compañero y amigo. Para todos, ¿no? Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy.
Y ahora los confidenciales. Todo indica que el ex canciller de Uruguay y actual secretario general de la OEA es persona estrechamente vinculada a los Estados Unidos. Tiene nexos muy claros con el Departamento de Estado y durante la etapa en que representó a su país en la OEA, estableció vinculaciones con un funcionario de la misión venezolana que le pasaba datos de la estrategia de Venezuela en el organismo, que luego eran transmitidos a la delegación norteamericana en la OEA. Monitor País Interlaces, divulgado en este programa, que midió la opinión de los venezolanos con relación al cierre de la frontera con Colombia, decretado por el presidente Maduro, obtuvo una cifra récord de 194.987 menciones e impresiones a través de la red Twitter entre el domingo 13 y el lunes 14 de este mes de septiembre. De la misma manera, medios de comunicación de 23 países se unieron a la cobertura informativa en torno al respaldo de la mayoría de los venezolanos a esta medida del gobierno bolivariano para combatir el paramilitarismo y el contrabando de alimentos y gasolina. El presidente de la República Cooperativa de Guyana, David Granger, y su tren ejecutivo están intensificando una política de alianzas con las comunidades indígenas y los grupos políticos que las representan, ubicadas en el territorio Esequibo en disputa con Venezuela. La finalidad es concretar programas con miras a captar y lograr que los habitantes de la región, objeto de controversia, mantengan una posición favorable a los planes del gobierno guyanés en su disputa con Venezuela. A propósito del presidente guyanés, cuando fue oficial activo de la Fuerza de Defensa de Guyana, planteó que Guyana tiene 7 sectores territoriales, 3 de ellos destinados a las operaciones de seguridad costa adentro y los otros 4 para las operaciones fronterizas de defensa de regiones del interior, actualmente muy operativos, con intensos entrenamientos y asesoría norteamericana y brasileña. Para quienes conocen de cerca la trayectoria del expresidente del gobierno español Felipe González y su condición de lobista profesional, siempre a la Casa de Negocios, no es sorpresa su intensa actividad contra Venezuela, plagada de afirmaciones caprichosas, basadas en mentiras. Todo indica que se trata de una política de encargo, tarifada, que hace señalamientos absurdos, como que en Venezuela se vota pero no hay legitimidad de ejercicio y que en el país impera una dictadura, afirmaciones reveladoras de que el traficante español de la política no tiene la menor idea de lo que ocurre en Venezuela y que alimenta sus opiniones con lo que le informa una oposición golpista y terrorista que carece, es así, de legitimidad. En Colombia, en lo que va de este año, han salido en libertad 3 importantes jefes paramilitares: Arnubio Triana, Maecha, Botalón, de las autodefensas de Boyacá; Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán; y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, responsable de más de 20.000 crímenes. En medios políticos colombianos crece la inquietud con estas libertades de peligrosos jefes paramilitares, ya que se desconoce sus motivaciones y hay conjeturas de que pudieran entrar a formar parte de una política de recuperación de unidades de las autodefensas actualmente sin mandos y con proyectos hacia territorio venezolano y ecuatoriano. La derecha chilena está muy interesada en meter una cuña en las relaciones entre el gobierno de Michelle Bachelet y el de Nicolás Maduro. Es así como un parlamentario de ese sector que plantea que el juicio contra Leopoldo López está viciado, denunció que el gobierno venezolano
designaría cónsul en Santiago a la jueza que dictó la sentencia condenatoria del dirigente de Voluntad Popular, con lo cual logró reacciones de rechazo al presunto nombramiento, pero se trató de una patraña en la que es experta la derecha chilena. Jamás ha pensado el gobierno venezolano en nombrar para un cargo diplomático en Chile o en cualquier otro país a la magistrada Barreiros, quien seguirá actuando en la administración de justicia en el país. Confidencial al cierre, Monitor Táchira, Interlaces, confidencial, reporte ejecutivo. Ficha técnica, 500 entrevistas directas en hogares mediante bases de datos telefónicas. En el estado Táchira, del 18 al 22 de septiembre 2015. Resultados: cierre de frontera y disposición a votar en Táchira. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con el cierre de la frontera entre Táchira y Colombia que decretó el presidente Maduro para combatir el contrabando de alimentos y gasolina hacia el vecino país? De acuerdo, 59%. En desacuerdo, 37%. No sabe, no responde, 4%. ¿En qué medida considera usted que el cierre de la frontera con Colombia será efectivo para combatir el contrabando de alimentos y gasolina hacia el vecino país? Muy efectivo, efectivo, algo efectivo, poco o nada efectivo. Muy efectivo, 9%. Efectivo, 35%. Algo efectivo, 17%. Poco efectivo, 15%. Nada efectivo, 22%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Usted cree que el paramilitarismo colombiano se ha introducido en Venezuela? Sí, 69%. No, 23%. No sabe, no responde, 8%. En general, ¿usted considera que la migración de colombianos hacia Venezuela ha sido positiva o negativa para nuestro país? Positiva, 44%. Negativa, 43%. Ni positiva ni negativa, 5%. No sabe, no contesta, 8%. ¿Qué preferiría usted que el gobierno del presidente Maduro resuelva, aunque sea en parte, los problemas del país? ¿O prefiere que venga un gobierno de oposición que resuelva los problemas del país? 57%. Que venga un gobierno de oposición, 37%. No sabe, no contesta, 6%. ¿Cómo calificaría usted la labor de José Gregorio Bielma Mora como gobernador del estado Táchira? ¿Diría usted que está haciendo una labor muy buena, buena, regular a mala, mala o pésima? Muy buena, 5%. Buena, 25%. Regular a buena, 26%. Mala, 14%. Mala, muy mala, 24%. No sabe, no contesta, 6%. ¿Cuán dispuesto está usted para ir a votar en las próximas elecciones parlamentarias? Táchira definitivamente va a votar 77%. Probablemente va a votar 8%. Definitivamente no va a votar 4%. Probablemente no votará 8%. No sabe, no responde 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.